en Panamá? ¿Será esto una de dos caras de una moneda? Asilamos a Martinelli y ustedes asílenos a... ¿Quién? Puede pasar. ¿Podría pasar? Podría pasar. Pues vea, a esta hora tenemos en la línea, y le agradecemos mucho que esté con nosotros, a Ana Gómez. Ana Gómez es ex procuradora de Panamá, lo era cuando empezó el gobierno de Martinelli, y él la sacó del cargo. Hubo ahí un tema con unos magistrados, impusieron a otra persona. Fue diputada, la más votada en su legislación, y conoce a la perfección todo el proceso de Martinelli. Ex procuradora de Panamá, Ana Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. No, bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por la llamada. Nos preguntamos aquí, ¿a cambio de qué se habría dado ese asilo? Porque resulta difícil entenderlo y sobre todo resulta difícil comprender celebraciones tan fastuosas como desafiantes del expresidente Martinelli. No es, como ocurre en la mayoría de los casos del asilo, algo que se asume con bajo perfil, con dignidad. Parece que estuviera pelando los colmillos. ¿Qué opinión tiene usted sobre Martinelli y sobre los delitos por los cuales ha sido condenado? Mire, muchas gracias. Y la única opinión que una persona, un jurista y una persona decente puede tener en este caso es que, en efecto, la actuación del asilo, este asilo otorgado al señor Ricardo Martinelli, es una burla, un golpe muy fuerte a la justicia y a la eficacia de la justicia en Panamá, porque a nosotros, con los delitos de cuello blanco, es decir, personas con alto poder político o económico o social, para ser llevados a la justicia, a nosotros nos ha costado mucho como sociedad. Se le clama mucho al Poder Judicial que cumpla con esa misión, y cuando logramos al fin una condena de esta naturaleza, revisada con el debido proceso en todas las instancias, un caso bien documentado, el caso New Business, donde el presidente Martinelli armó un esquema financiero donde, a través de dineros que venían de obras públicas pagados del presupuesto, con anticipos que se le daba a distintas obras públicas, hizo como un bolsón para comprar y hacerse en medios de comunicación que él controla hoy por hoy. Entonces, ser revisado esto en 3 instancias y llegar hasta la Corte Suprema, y que la Corte Suprema diga la sentencia está bien dada, para decirlo de manera sencilla, ¿no? Y que estén firme, y que aún así, entonces, con una jugada política que violenta también el derecho internacional, porque cuando el señor Petro le otorga el asilo, ya el presidente Martinelli está condenado con una sentencia en firme. Pero además hay otro daño gravísimo, y es que el señor Ricardo Martinelli también está llamado a juicio, una audiencia que debe venir en noviembre. Él, con otro expresidente, Juan Carlos Varela, están llamados junto a otro grupo de personas en el caso Odebrecht, que al fin en Panamá va a enfrentar la justicia, y esta es otra forma más de evadirla. Entonces, para nosotros es inaceptable. Entonces, como usted bien dice, si a eso usted le suma que a un condenado, a una persona por un delito común, como es el blanqueo de capitales, se le da una condena de 10 años de prisión y 8 meses, además tiene que pagar una multa de más de 19 millones de dólares, porque no fue poco dinero el que se malversó. Estamos hablando de 43 millones de dólares y más, que fue el lavado de activos en este caso. Esa persona, señora, además, hace estas muestras de como que, o sea, como que esto ha sido un gran festín. Yo le digo al pueblo colombiano, mire, él no tiene ninguna persecución política, porque el gobierno que está ahorita en funciones es el presidente a quien él le endosó su capital electoral. No hay gobierno más amigo que este en el que estamos hoy en día. Así que definitivamente que esto es una burla y un golpe muy fuerte que desvertebra la eficacia de la justicia en Panamá. Señora exprocuradora, muy buenos días. Ana Matilde Díaz. El expresidente Martinelli estaba en campaña presidencial en momentos en que se desarrolla todo esto, de la imposibilidad de postularse y luego la petición de asilo, y digamos que de alguna manera toma su lugar quien hoy es presidente, el presidente Mulino. ¿Hubo algún tipo de traición? Es que nos queda un poco difícil aquí entender, porque en esos tiempos en Panamá se especulaba sobre la posibilidad de que si Mulino entonces llegaba al poder, iba a beneficiar, incluso a indultar a Martinelli. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Hubo un quiebre? ¿Hubo una ruptura? ¿Por qué se demoró tanto incluso el señor Martinelli en una embajada en espera de un salvoconducto de quien era su amigo? Sí,
Mire, usted sabe que todos estos casos en los que hay injerencias indebidas en materia de justicia, hay mucha opacidad en cuanto a los trámites que puedan ser de carácter ejecutivo o político. Eso no se da a la luz pública mucho, pero nosotros acá también percibimos algún tipo de ruptura desde el punto de vista de que el señor José Raúl Mulino, el presidente panameño, siempre dijo en campaña, en la poca campaña que hizo, obviamente, porque el periodo fue muy corto, él casi no hizo apariciones públicas, solamente pues con Martinelli, porque usted recuerda el eslogan es Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino. Él, en ese momento, él decía, es mi amigo y lo voy a ayudar. Me imagino que ya una vez en el poder, él ha tratado de definirse a él mismo, entre otras tantas cosas, se ha definido como un hombre de ley. Evidentemente lo intentaron por la vía legislativa, metieron dos anteproyectos intentando una amnistía, cosa que es completamente inconstitucional. Y el indulto tampoco procede porque de acuerdo a nuestra Constitución, a la doctrina internacional y al Código Penal nuestra legislación, tampoco procede el indulto porque en Panamá no se pueden dar indultos por delitos comunes. Ese es un perdón presidencial que solo cabe en los delitos políticos. Y sería tanto como que el presidente José Raúl Mulino desconociera la actuación de la Corte Suprema de Justicia si él se sale con un indulto. Entonces, tampoco, o sea, creo que hay muchas presiones en torno y definitivamente que lo que no entendemos es cómo el presidente colombiano, después de haber calificado a Martinelli como lo hizo hace un par de años, como un delincuente, etcétera, etcétera, y que la decencia se imponía, ahora se le haya olvidado todo eso. Sí. Doña Ana Matilde Gómez, la saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Usted acaba de tocar un punto importante, es que el presidente Petro, antes de llegar a ser jefe del Estado colombiano, llamaba a Martinelli corrupto, y sin embargo ahora le ha dado un asilo a una persona condenada por corrupción. ¿Usted cree en ese sentido que entonces el presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en cierto modo está estimulando o protegiendo la corrupción en Panamá? Mire, no solo en Panamá, cualquier actuación como esta le abre las anchas avenidas a la corrupción porque manda un mensaje muy claro al mundo y a los actores y a todo el que esté pendiente de este tema. Y es que la impunidad es una mercancía en venta al mejor postor. O sea, es una mercantilización de la justicia. Es decir, no somos todos iguales ante la ley. Ese es el peor mensaje que cualquier dignatario puede mandar en el mundo entero, ya sea el que lo permite, el que lo tramita o el que lo recibe, porque de por medio está precisamente una de las excepciones a la figura del asilo tan históricamente importante, es que haya una persona condenada por un delito común. Así que definitivamente que el mensaje es peligrosísimo, porque además dicen que están combatiendo la corrupción, combatiendo el narcotráfico, combatiendo el crimen organizado, pero este es el peor mensaje que pueden mandar. En estos países se puede negociar una impunidad. Doctora Gómez, usted de todas las maneras ha dicho que Martinelli es un delincuente común, cometió delitos comunes y está condenado por un delito común. ¿Cómo se ve? Y eso no lo digo yo, lo dice la sentencia. Claro. ¿Cómo se ve desde su perspectiva que el presidente Petro hubiera decidido proteger, darle asilo político a un delincuente común? Bueno, a mi juicio se ve muy mal, ¿no? Siempre esto genera suspicacias, genera especulaciones, porque obviamente la verdad no nos las dicen. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? O sea, ¿cómo una sociedad como la colombiana, con una larga historia y trayectoria constitucional, te recordará que hubo cómo se puso la sociedad colombiana cuando Martinelli le concede el asilo político a María del Pilar Hurtado, una persona que estaba también señalada, procesada por delitos comunes en Colombia. ¿Cómo se sintió la sociedad colombiana? Bueno, piensen cómo nos sentimos las personas decentes de este país ahora, de la misma manera. Y la Corte Suprema nuestra, 4 años después, declaró inconstitucional el decreto que dictó Martinelli para asilar a María del Pilar Hurtado. Procuradora,
pero ¿cómo se explica uno esa actitud provocadora del expresidente? Porque es que no ha tenido un perfil bajo, es decir, está en las playas, está tomando piña colada, está en restaurantes, está bebiendo vino, está paseando con su perrito. ¿Por qué cree que tiene esta actitud desafiante frente a los panameños que, como usted dice, se indignan al verlo de esa manera viviendo a cuerpo de rey? Y se deberían indignar los colombianos decentes también, porque evidentemente nos indignamos, sí nos indignamos. Claro que sí, y yo lo siento así, uno lo percibe, ¿no? Si no sería noticia esto, ¿no? De hecho, el embajador nuestro fue reprendido públicamente, también el presidente lo hizo saber, el presidente José Raúl Mulino, que al embajador nuestro en Colombia había sido reprendido por él, por ir a recibirlo como si fuera un héroe nacional, olvidándose de que él está allí representando al Estado panameño y que representa al presidente Mulino. Y realmente esa es parte de la patología de las conductas del señor Martinelli, que tiene como una especie de anomia, como esa hipertrofia conflictiva respecto a todo lo que es autoridad y norma, de que la ley es él y de que él está por encima de la ley. Y eso es importante para reforzar sus propias aspiraciones políticas de mantenerse vigente, esa habilidad que tiene para hacer noticia todo el tiempo, y noticia negativa, ¿no? Entonces, eso es algo que hemos vivido nosotros desde hace 14, 15 años, o sea, esto no ha parado, y cuando finalmente tenemos una sentencia sólida, firme, ejecutoriada, entonces, caramba, no se salen con semejante asilo, ¿no? A un país que le brinda toda su gastronomía, su cultura, su belleza, todo su territorio para precisamente vivir en esa francachela permanente en la que él incluso aquí en Panamá lo hacía en la sede diplomática de Nicaragua, ¿no? Pero uno decía, bueno, ahí hay una dictadura, pero uno dice, bueno, pero también lo va a hacer en Colombia, bueno, ¿qué nos queda a los panameños? Claro. Ex procuradora, ¿qué se dice allí en Panamá del asilo a Martinelli en Colombia? Quizá, no sé, usted está muy bien informada sobre el tema. Si quizá tal vez está pagando Martinelli, estaría pagando por este asilo, o quizá es la cuota inicial para que Mulino conceda asilos en el futuro a colombianos. Sí, históricamente todos los países donde ha habido este tipo de actuaciones que salen un poquito de la regla, porque no es una persona, una cosa es que sea un político y otra muy distinta que su acción haya sido política, que su delito se haya cometido en función política. Eso no fue así. Él era el presidente de la República y se aprovechó del cargo para hacerse de dinero público para la compra de estos medios que hoy por hoy controla. Entonces, definitivamente que en Panamá estamos divididos, como en todas las sociedades convulsas, América Latina, el mundo no escapa de eso. Estamos divididos entre los que hablamos de justicia y los que se van al bando, la otra esquina, a hablar de persecución política, ¿no? Que es un cantito, un estribillo que les queda bien a todo el que no tiene argumentos para rebatir la acción de la justicia. Son las 7 de la mañana y 53 minutos. Escuchan ustedes a la ex procuradora de Panamá, Ana Gómez, a propósito de las reacciones que se empiezan a escuchar en Colombia frente a las estridentes expresiones de júbilo de parte del expresidente panameño Martinelli cuando concedieron su asilo en este país. La pregunta queda rondando en el aire. ¿Será que el presidente Mulino quedó con un compromiso pendiente de conceder algún asilo que sea importante para el gobierno de Gustavo Petro como moneda de cambio por haber recibido a Martinelli? Lo dirá el tiempo. Exprocuradora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Don Juan, recojo una frase de la misma exprocuradora, de la doctora Gómez, donde dice que este tipo de actitudes generan una suspicacia enorme. Bueno, desde el escándalo de la UNGRD hasta la financiación de la campaña, mucha gente muy cercana, incluso de su familia, del presidente Gustavo Petro, pues podría terminar pagando condenas de cárcel en Colombia por algunos de los delitos que se denuncian en uno que es el caso de corrupción más grande en el actual gobierno, y el otro, la duda que hay sobre la manera como se